que he venido realizando sobre la fundación de Santo Domingo Soriano, y este es un poco el plan de la presentación. Pero es una presentación que en realidad, sugerencia de Fernando Estoteco y también de Eduardo Palermo y de Padrón, se focaliza en un aspecto que es el cartográfico y también con la idea de darle a las jornadas que si hay algo que da trabajo resolver es que siempre quedan muy históricas y muy poco geográficas. Entonces, en ese sentido, voy a ir repasando una serie de mapas de los siglos XVII y XVIII, básicamente, y del siglo XVI. Primero, algo muy general de la fundación de la revisión de San Domingo Soriano. Se funda originalmente. Este mapa es muy interesante porque también hace a la historia de la historia. Esto es la revista histórica de Soriano del año 1978, centro de los años del año 57. Y por esos años, a instancia de Eduardo Galagorri, que fue un profesor de geografía muy destacado, un buen cartógrafo, toma la beta geográfica y cambia el nombre del Centro de Investigaciones Históricas. Y Galagorri nos dibuja este mapa que un poco muestra la trayectoria de lo que fue Santo Domingo Soriano. Santo Domingo Soriano se funda frente a la isla Vizcaína, por el lado de la provincia de Entre Ríos, llamado Chaguariminillo y Arroyo. En un lugar que era bastante indiferente estar de una u otra margen del río, porque se trataba de tráfico fluvial, digamos, con lo cual era bastante indiferente y que estaban producidos acá, trabajaban en el Río Negro haciendo madera, eventualmente, y obviamente también en la otra banda del río Uruguay, y estamos hablando de un periodo donde el río Uruguay no era frontera de nada. Toda la banda al otro lado del Paraná y del Plata era un gran territorio donde la presencia de España era bastante menor. Aquí se hace el primer emplazamiento del Chaná, un poco más al norte, cerca de la ciudad de Los Venturas, hay un emplazamiento de charrúa asociado también. Había charrúas que eran amistosos, digamos, se cooperaban. Y con el tiempo se va trasladando primero de Isla Vizcaína y luego a la urbanización actual sobre ha habido una discusión muy intensa en esto, por fechas y también por el lugar. Lo del lugar realmente es una discusión de 5 kilómetros, o sea, el tema que claro, que después con el tiempo se es una frontera internacional y eso a veces un poco trastorna las discusiones. Y bueno, la cartografía de alguna manera nos puede dar algunas pistas, pero hay que manejarla con cierta reserva. Ese es un poco el aprendizaje y un poco del limpio, o sea, buscar una cosa y después encontrar otra que puede ser de utilidad para el que trabaje en la investigación. Entonces, bueno, de aquí en más voy a ir repasando una serie de mapas, es una selección arbitraria, hoy en día se pueden conseguir muchos, lo cual es una ventaja, pero también es un riesgo. Digo, porque se pueden a veces. Este es uno de los mapas más antiguos que me hizo el Río de la Plata, de 1529, de Río Rivero. En las primeras versiones, si bien ya se llamaba la Tierra de Solís, pero a veces se le llamaba Río Jordán. Y este mapa lo que quise rescatar básicamente que ya ubica al Río Negro y al Río Uruguay y los confunde. Eso es algo que suele surgir en la cartografía de la época, la confusión de Río Negro y Río Uruguay, a veces nombrar a uno, comparar a otro. Y a veces eso lleva a interpretaciones erradas. Este primer mapa, y acá yo un poco venía apuntando a ver qué es lo que la cartografía podía decir del panorama indígena a la llegada de los españoles. Un tema polémico de por sí, un tema que está totalmente abierto y que es digno de reescribirse, como en particular lo ha hecho Diego Graco, que es un poco que he tomado como referencia. Este primer mapa que es en portulano, los portulanos eran mapas que se usaban para navegar, muestra en esta zona lo que se llama el río de los Beguás, que hizo pensar que había chanaza en nuestro territorio. La realidad es que hay un documento de la época de Gaboto que habla de Beguá Charrúas, y
Y después cuando uno analiza todas las referencias de la zona, hay que entender que la costa del Río de la Plata hacia el sur tenía presencia de charrúa. Igual es un tema abierto porque chanás y charrúa tenían un idioma bastante parecido, lo que bueno, es parte de los temas abiertos que estudiar sobre el tema. Ya este mapa un poco posterior de los años 50 del siglo XVI nos muestra los guaraníes instalados acá. Y guaraníes están mencionados tempranamente. Se supone que se comieron a solís, no charrúas, sino guaraníes porque eran antropófagos. Sino también porque el documento que se llama la primera carta escrita en lo que después fue el territorio oriental de Luis Ramírez menciona que en la primera fundación del fuerte de San Salvador en 1527 quienes rodeaban ese fuerte eran guaraníes. Y los chaná, que pueden aparecer como chaná timbú, chaná beguás o beguás, aparecían ya del otro lado digamos, pasando la boca del Paraná, ya hacia aguas arriba, básicamente actual provincia de Santa Fe. Esto también es interesante porque hoy la arqueología nos muestra que todo el río Uruguay fue parte de la avanzada guaraní, y que lo más probable es que todo el río Uruguay haya sido guaraní hasta la boca del Paraná, algo que nuestra historiografía soslaya o confunde a veces por crónicas muy posteriores, que, por ejemplo la de Azara, o la de Yarvide, o la de Larrañaga, que indican chanás, cuando en realidad los chanás vinieron mucho después y por obra de los españoles. Y yo tengo una teoría también en que hacer los guaraníes pintan un paraguayo como para ser parte de la herencia oriental, entonces me parece que eso a veces solo se habla de los guaraníes que bajaron como guaraníes misioneros, pero no se habla tanto de los guaraníes tempranos. Tengo la impresión que son más importantes, porque también la otra cosa que sucede es que los primeros lenguas que venían, o sea, los primeros traductores, hablaban guaraní, y cuando se encontraban con chanás y charrúa, que ahí sí los idiomas son bien distintos, siempre había alguno que hablaba algo de guaraní. O sea, como que los guaraníes habían tomado un poco el control de la región, directa o indirecta. Luego, este otro mapa también sigue, menciona a los beguás en esta zona, los chanás aquí, y ya empiezan a mostrar algunos elementos de nuestro territorio como San Salvador y el Cabo Santa María. Este otro mapa también ya de 1570, ya un poco acá la calidad de los mapas va mejorando y se empiezan a ver detalles del interior del territorio. Menciona un río de los chanás, que es el actual río Segundo, indicando también que un origen de los chanás hacia el norte. Que también los chanás básicamente fueron el mayor grupo que fue repartido como indios en la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1582, y también las primeras reducciones del Río de la Plata se fundan en las cercanías de Buenos Aires, hacia el sur de Santiago, hacia la Plata, de Chaminí, hacia el poquito al norte, Maudal, Paradero, que es importante para la fundación de San Camilo Soriano, y más al norte de la provincia de Santa Fe también, una reducción. Para mí esto es un problema en el departamento Soriano, porque somos el departamento Llanay, tener que decir que los chanás eran porteños es un problema, pero bueno. Obviamente tuvimos chanás en Soriano, pero los chanás llegaron bastante después y obviamente hicieron mucha historia. Este es un mapa ya del siglo XVII, donde ya empieza a destacarse a partir de apreciar charrúas en el sur, la presencia de los mismos, y los timbúes se mencionan como una parcela de chaná hacia el otro mapa portugués. Aquí es un problema cuando hay mapas de atlas, hay que esperar todo tipo de progreso. Acá, por ejemplo, se ve que alguien copió de mapas anteriores, y bien visto chaná y bien visto charrúas, y todo ciudades, un cartógrafo portugués. Pero igual indica básicamente que estaba la idea que los charrúas estaban en la banda oriental, por eso en la banda oriental del Uruguay, que no se usaba esa denominación, pero se usaba banda de los charrúas. Y los chanás se consideraban un pueblo de 30 de Paraná. Este también, bueno, ya es un
plan logística que un poco, si a poco empieza a mejorar la calidad de los mapas. Eso es un poco también, hay un tema geográfico que es la latitud era relativamente fácil de medir porque uno mide la altura del sol al mediodía y lo corrige por la fecha del año y tiene la latitud. Pero la longitud siempre es un problema porque la longitud es la diferencia horaria entre el meridiano Greenwich, antes puede haber sido Madrid, y el lugar. Y transportar eso siempre es una fuente de errores acumulados y los iban trasladando la medida. Y solo posteriormente, muy tardíamente, cuando empiezan a haber los relojes o tablas astronómicas que permitían medir la longitud, se gana precisamente. Este ya es un mapa de la segunda mitad del 17 y es interesante porque si bien no tiene mucha precisión digamos, astronómica, ubica en la zona de Santo Domingo Soriano claramente, no solo a Santo Domingo Soriano, en la banda occidental, los dos ríos que aparecen, los dos cursos de agua que aparecen denominados como de duración, Yaguarí y Yaguarí, sino que incluso menciona Igualeján, que es una fuente de Cariria, hoy teóricamente la ciudad de Gualeguaychú, o sea que implica un conocimiento del territorio y también distinguir que el río Negro está tiene 4 islas en su boca y distinguir con mucha mejor calidad al río San Salvador, que siempre, el río San Salvador fue de los más antiguos y en los primeros mapas solía estar siempre mal. Este es otro diría uno de los mejores manuscritos del Río de la Plata, que realmente es el que permite por primera vez tener una visión clara del mismo, que es el Ibarret, que fue base de muchísimos mapas posteriores, y que, bueno, también indica lo mismo, que hubo una presencia en la zona porque se recabó hasta la batimetría de la misma. Y la batimetría incluso para acceder a lo que era la revolución de Santo Domingo Soriano, y aquí ubicando el Yaguarí Guazú, que hoy es el río Gualeguaychú, donde se ubicaban los charrugas y aquí los chamas. Sobre esa base, en España se hace un mapa oficial, y este mapa tiene el particular interés que tempranamente, en 1701, menciona Fray Bentos. Esto es parte no es mucha especialidad de la historia fraiventina, pero me consta que René Boreto, que es un historiador que desapareció hace poco tiempo, el creador del Museo del Anglo, tenía muy presente este mapa, yo hablé mucho con él, y en particular por esta presencia temprana del río. Bueno, este es un mapa francés que toma elementos de mapa. Otro, había mucho interés en Francia, y este también ya tiene un aporte específico importante, porque menciona correctamente todas las regiones del Alto Uruguay. Este es otro mapa francés en que se ve que los franceses tenían mucho interés en el Río de la Plata, y este en particular muestra una isla de Rivas que sería la primera indicación de la revolución de Guaraní de Rivas Gabriel. Este es otro mapa que tenga un poquito de fantasía porque sobredimensiona de una manera importante sobre el valle del mapa de Ibarresa a Santo Domingo Soriano. Y este es el mapa, uno de los mapas que a mí más me interesó porque nunca lo he citado en los mapas. Primero que le mostré uno de Mailí, de Ibarresa, está en el sitio de internet de la Biblioteca de Francia, y nunca fue muy... Yo no lo vi en la biblioteca. La fecha, según la Biblioteca de Francia, es posterior a 1700. Pero es interesante lo que dice. Plano Río de la Plata en la América Meridional por el sargento mayor don Juan de Herrera y Sotomayor, ingeniero militar, para el señor Conde de Pontchartrain, ministro y secretario de Estado de su Majestad Cristianísima. Esta Cristianísima era el 14. Que un sargento le mande algo, la cosa puede ser una escala, el primer ministro de Francia puede ser un escala. Herrera Sotomayor era hijo del entonces gobernador del Río de la Plata, era un militar, pero también era un ingeniero militar, y hacia 1680 es enviado a, mejor dicho, un poquito posterior, o sea, posterior a la invasión de Colonia, a la retoma de Colonia y después a la vuelta de Colonia a la hacer un relevamiento de la zona para el control militar para la defensa.
y hace un excelente, lo matan a Maldonado, hace una excelente descripción de la costa de Maldonado, Punta del Este, Gorriti, Callao. Y lo que a mí me sorprendió fue que hace una excelente descripción del delta del Río Negro, y bueno, lo que confirma que se conocía la zona. Y este mapa tiene baja calidad en lo que refiere al río Paraná, parece copiado de un mapa anterior que era conocido. La pregunta es por qué le manda este mapa al primer ministro. La razón, si uno ata el periodo en que actuó el primer ministro de Francia, hacia 1690, donde esto se estaba, no podía haber sido, porque si no, en ese momento Francia y España estaban en libertad. Pero a partir de 1702, en memoria, es cuando, después de la guerra de sucesión española, el hijo de Luis XIV pasa a ser, o sea, los Borbones llegan a la economía, a la corona. Y entonces allí pasan a tener una alianza militar, y en ese momento el rey de Sotomayor había sido trasladado a Cartagena de India, donde llegó a fundar una escuela que hoy se llama Escuela de Ingeniería, la reconoce como la primera escuela de ingeniería. Y allí hay una nota, aparece un documento en esa época al gobernador de Cartagena de India diciendo: aviso de peligro de invasión anglo-holandesa al Caribe, que aparentemente era una amenaza generalizada a toda América, lo que explica que este hombre, con sus anotaciones que traía de Buenos Aires, haya armado este mapa y lo haya mandado como forma de preparar la defensa conjunta entre Francia y España frente al peligro holandés y inglés. Bueno, creo que la cartografía tardíamente va mostrando el traslado de San Domingo Soriano. Esta cartografía específica ya lo menciona en la isla Vizcaíno, esto es 20 años después de ocurrir los hechos. Y luego ya hasta 1731 tenemos el primer mapa que lo ubica en la banda oriental del Uruguay, un mapa portugués en Colombia, donde los ríos Yaguarí, Guazú y Miní se siguen ubicando en la banda occidental, que son las referencias. Me llamó la atención acá encontrar un lugar que se llamaba Durazno, y me quedé leer el libro de Oscar Padrón, porque lo vi, se llamaba Río Fija y Río Chile, ya había conocimiento yo pensé que era Durazno. Me acordé que en Soriano tenemos un pago que se llama Duraznito. Me fui a ver los mapas del geográfico y están justamente en la desembocadura de la secuencia perdida, pues a su vez desemboca en el arroyo grande. Esto está correcto. Incluso el último tramo de ese arroyo Duraznito se llama arroyo Durazno. O sea que en Soriano, que decimos que aquí nace la patria, también decimos que aquí nació Durazno. Pero bueno, a los hermanos duranenses les permitimos el uso del nombre. Esto, el río Yaguarí también se sigue mostrando luego en mapas posteriores siempre en la banda occidental, y recién Yaguarí aparece en la banda oriental mencionado hacia fines del siglo XX. Esto un poco porque en la discusión se ha creído que Yaguarí siempre se refirió a la costa oriental para definir la fundación, cuando Yaguarí es una nomenclatura que aparece tardíamente en la banda oriental. Y por último, el último detalle es los errores de la cartografía. Ya alguna vez escuchó que se suponía que había pueblos en la banda oriental antiguos que no se sabía cómo, uno llamaba Asunción, la Visitación o la Concepción. Este mapa en realidad es ya de 1701 y que explica cómo muchos cartógrafos copiaban y no sabían muy bien lo que estaban copiando. ¿De dónde viene el error? Asunción y Visitación eran dos traducciones específicas que todavía existen. Visitación es una deformación de una traducción al francés de Chapeyú, porque Chapeyú era Chapeyú de los reyes. Los reyes tienen una fiesta que se llama la Visitación, pero la Visitación de los Reyes Magos, pero cuando lo tradujeron al francés, lo pasaron a la Virgen de la Visitación, que en realidad es la Virgen, la Visitación del Espíritu Santo en la concepción de la Virgen. Y hubo alguien que leyó de un documento jesuita que estaba publicado en francés que
Visitación y Asunción eran dos reducciones que estaban aguas arriba de Buenos Aires. ¿Cómo sabían dónde ponerla? La pusieron enfrente a Buenos Aires, pero después, en mapas que ya mostré, estaban en su lugar correcto. Hoy la Visitación de Yapeyú, Asunción en realidad es la ciudad de La Cruz, en la provincia de Corrientes, que tiene su virgen que se llama Asunción de Montevideo. Y con Concepción también pasa lo mismo, digamos. O sea, Concepción hoy es Concepción de la Sierra y otro cartógrafo también leyó que estaba por el río Uruguay, aguas arriba de Buenos Aires, eso para tener en cuenta, porque a veces alguien dice, encontré un mapa que dice que está tal cosa. Tengan cuidado, sobre todo mapas franceses, de atlas, porque cuando uno hace un atlas, hoy hace un mapa, la misma persona hace un mapa de Japón o de Arabia, o de lo que fuera. Las fuentes de errores hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, este es un poco el resumen de enseñanza. La conclusión es que se obtienen elementos confirmatorios de la etnografía documental sobre la ubicación de indígenas originarias. Para mí el resumen hoy etnográfico de nuestro país era a la llegada de los españoles, Charrúa contra el Río de la Plata, guaraníes del Río Uruguay, que no había lugares en el interior del Paraná. Los chanás eran del río básicamente el río Paraná, y el núcleo más importante de Charrúa estaba en el río Corrientes hasta Yapeyú. Obviamente, entre un mapa manuscrito español de copia única guardada hecho por militares en mucho más confianza, brinda mucho más confianza que un mapa hecho en Ámsterdam por alguien que copia de copia de copia. Por eso hay que tener cuidado, porque hay mucho mapa online, entonces encontré tal cosa. Ese es un poco el cuidado. Y por último, para el tema analizado, que es la Fundación de la Revolución de Santo Domingo Soriano, todos los elementos permiten corroborar la tesis predominante de fotografía de Aníbal Barrequito, Washington Lócaro o René Boreto, que mencionaba, y más recientemente también Ana Entrega y Diego Braco, que han trabajado un poco en el tema, es de una fundación en la década de 1660 en la actual costa entrerriana del Uruguay para uso del traslado a nuestro país, y ahí también el traslado de la primera comunidad de chanás. Era todo. Muchas gracias.